solamente que la pregunta, digamos, de si la conciencia es algorítmica o no, o si es compatible con las leyes actuales de la física, es una pregunta que yo creo que muy compleja, pero que tiene sentido. Y, y yo creo que estoy de acuerdo con la respuesta de él, quizás no por el argumento que él da, pero más que estar de acuerdo, sospecho que puede tener razón en el hecho de que no es algorítmica y que es algo que responde. Bueno, alguna vez hemos hablado tú y yo sobre esto. Yo sospecho que hay algo de prejuicio por lo espiritual con el tema de la conciencia, ¿no? Yo creo que comparto más la idea de Gastón del mecanicismo extremo, que dada suficiente complejidad pueden emerger comportamientos tan aparentemente sorprendentes como la conciencia, ¿no? Pero como no tenemos ni idea de si sí o si no, ni en qué basarlo, pues creo que al final nos dejamos guiar más por eh, nuestro prejuicio de cómo vemos el mundo que... Claro, pero yo creo que la espiritualidad está en el mecanicista puro. Ajá. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando que nosotros somos, si tomamos parte del conocimiento científico, somos seres vivos de una cadena evolutiva, primos, hermanos de las cucarachas. Entonces, cuando miramos a algún primo hermano que salga por un rincón de la casa, o el gato que tenemos, y vemos los límites cognitivos del gato o de una cucaracha, eh, podemos sospechar que los límites cognitivos nuestros, que no somos capaces de ver porque estamos en nuestro propio, en el mismo envase que queremos analizar, ¿no? Entonces, confiar tanto en la matemática, los algoritmos, la idea del mecanicismo, todas ideas que fueron concebidas por esta especie prima hermana de un gato, pues yo no estoy tan seguro de cuál es la fuente de esa confianza. A menos que uno crea que somos seres, de alguna manera, creados con capacidad de la cognición absoluta, ¿no? De conocer las reglas últimas del universo. Entonces, dado que en particular la conciencia es algo que tiene que ver justo con nosotros mismos, o sea, somos sujeto y objeto de estudio, pues lo tenemos complicado, lo tenemos bastante complicado. Pero de la cuántica tenemos una teoría. O sea, si sugieres Sí, que... de la cuántica no, no, yo no digo por eso, digo, la explicación de Penrose de la gravitación, cuando él dice la gravitación cuántica, yo creo que lo único que está diciendo es, en el fondo, lo que pasa es que luego él siguió, o sea, no estoy muy seguro cuáles son sus convicciones al respecto, ¿no? Pero básicamente está diciendo donde hay, la conciencia se explica con un punto ciego de la ciencia. Entonces, yo creo que se le ocurrió la gravitación cuántica porque es un lugar del cual no sabemos nada. Entonces, pero la idea es con la física conocida, y ecuaciones deterministas como tiene la física conocida, la conciencia no se puede explicar. Ese creo que es el punto del claim. Y bueno, no sé, a mí me parece una idea interesante, y profunda, como creo que en general Penrose, profundo es el hombre, es siempre. Luego, por supuesto, tiene sus prejuicios, sus ideas, y como dije antes, yo creo que cuando una persona es como él, cree ciegamente en lo que se le ocurre a él mismo. No, el lastre de la genialidad, ¿no? Fíjate que le pasó lo mismo con este Hameroff, lo mismo que con Gursadian o Gurdasian, ¿no? Siempre aparece otra persona que experta en el campo, según cree él, que él Mm. le dice cosas Perdona, bonitas José, al oreja. porque Gastón nos está diciendo ya que ya se tiene que ir. O sea que, pero bueno, vale, ya hemos terminado el episodio y todo, o sea que O perfecto. justo ahora que la Ay, se cosa está se poniendo ponía bueno. picante. Eh, Gracias, Gastón. Otro día hablamos de esto, entonces, venga. ya. No, si queréis, sí, se pueden contar Vale. muchas cosas, ¿no? Sobre todo, una cosa que tenemos de recordar es que en 1994, después de ver, lo cita varias veces en el libro, Penrose tiene buenas conversaciones con David Deutsch, ¿no? Y David Deutsch es una persona que, bueno, es uno de los padres de los ordenadores cuánticos y de la idea de la computación cuántica a mediados de los 80. Y bueno, la idea de Penrose está muy impregnada por ese espíritu que tiene David Deutsch, que después David Deutsch, como sabéis, se metió en gravitación. Dijo, si Penrose me roba a mí cosas y se pone a hablar de ordenadores y conciencia, yo voy a hablar de gravitación. Y empezó a hablar de los círculos cerrados en el tiempo, que es una cosa que incluso ha escrito libros igual, al mismo estilo que Penrose. Si Penrose gana dinero con eso, que Penrose probablemente escribió los libros por imitación a Hawking, si Hawking gana dinero con eso, voy a ganar yo dinero también con eso. Y David Deutsch ha dicho, pues yo también voy a ganar dinero con eso. Y metió todo el tema de viajes en el tiempo y círculos. Maneras de evitar la paradoja del abuelo con círculos espaciotemporales cerrados, ¿no? Y hablar de computación cuántica utilizando círculos espaciotemporales cerrados. Todos esos son libros de Deutsch, ¿no? Y ahí se ve muy influido Penrose por Deutsch. Y
Y bueno, el problema, o sea, lo curioso, y apoyando un poco las ideas de José, es que en 1994 ningún neurocientífico se planteaba el problema de la conciencia de manera seria, ¿vale? O sea, el problema de la conciencia era una cosa que hablaban los filósofos de la inteligencia artificial, algunos ingenieros de inteligencia artificial, pero ningún neurocientífico de verdad se planteaba el problema. Pero eso ha habido un cambio tremendo en este siglo, en el siglo XXI. Ahora mismo ya hay proyectos específicos, hay líneas de investigación específicas de los orígenes de la conciencia. Nadie nunca se planteó qué diferencia había entre la conciencia de los animales que respondían bien, por ejemplo, a la prueba del espejo. Cuando pones una mancha a un animal, se mira en el espejo y se busca la mancha, ¿no? Le pones a un chimpancé un sedante, le pintas la mancha, lo pones delante de un espejo y ya rápidamente lo ve. Otros animales no, otros animales tienes que acostumbrarle a lo que es un espejo. Tienes que primero enseñar el espejo, que vean lo que es un espejo, que vean que el espejo refleja cosas que ellos hacen, después ya le pones la mancha y se la buscan. Y otros incluso no lo hacen, ¿no? Hoy en día hay muchas líneas de investigación sobre los diferentes grados de conciencia que tienen los animales. Y es sorprendente. O sea, la teoría de la mente, esto de que un animal entienda que otro animal es un individuo y lo puedes engañar o puedes intentar adelantar qué está pensando el otro animal para tú aprovechar eso. Eso llaman teoría de la mente y está ahora muy en boga en temas de estudios animales. Entonces, ahora mismo tenemos líneas de investigación específicas en el problema de la conciencia, pero en 1994 no. Entonces, eso marca una enorme diferencia. Claro, esto está emergiendo ahora, ¿vale? O sea, nadie puede concebir que una cosa que está ahora naciendo, que lleva menos de 20 años a nivel experimental de manera seria, vaya a dar una conclusión ya, pero en 30, 40, 50 años habrá con toda seguridad una muy buena teoría de la conciencia y con experimentos basados en animales de diferentes grados de conciencia, y tendremos incluso la capacidad de forzar que una inteligencia artificial en un ordenador muestre características propias de la conciencia. Pero claro, una vez que conozcamos esos orígenes, y ahora estamos empezando a explorarlo, pero es extremadamente sorprendente. O sea, esa especie de la conciencia nos diferencia de los demás animales es completamente falso. O sea, ya sabemos que eso es falso. O sea, hay muchos tipos de conciencia, hay diferentes cosas a las que llamamos conciencia, y cada una de esas cosas siempre encontramos animales que también lo tienen. Animales, obviamente, cuanto más nos alejemos de lo que son los primates, pues en grados mucho peores, ¿no? Pero muchas de las cosas que se planteaban como la conciencia es lo que diferencia, lo que nos hace humanos, eso ya es una cosa que ya no podemos sostener, ¿no? Entonces, pero eso en 1994 sí podía ser novedoso. Cada vez somos más mediocres, Francis. La ciencia es un ejercicio continuo de humildad y de mediocridad, ¿no? Eso es lo que está permitiendo poder explorar eso, porque explorar la conciencia en humanos está prohibido. No podemos hacer los experimentos que nos gustaría con humanos. Está prohibido. Pero con ciertos animales, pues sí los podemos hacer y los hacemos y controlamos grados de conciencia. Controlamos. Hoy en día se puede detectar, se te puede entrenar para que tú pienses en ciertas imágenes y tengas ciertos mecanismos de tu representación encefálica de esa imagen, ¿no? De la actividad del cerebro asociada a la imagen, y yo puedo saber en qué imagen estás pensando y cosas por el estilo. Yo puedo leer tu pensamiento, puedo hacer muchas cosas que hace 20 años eran ciencia ficción. Claro, ¿sabes cuál es mi argumento muy en contra de eso? Que estás diciendo, Francis, que yo creo que es la visión mayoritaria en el mundo de las neurociencias, seguro, pero que es que uno está operando ahí igual que opera en el mundo físico. El mundo físico quiere decir inanimado, ¿no? De partículas, lo que fuera, que es intentar descomponer en partes, en funciones, simplificar el problema. O sea, buscar que todos sean osciladores armónicos. No, yo creo que no, yo creo que no es así. Yo creo que es justo al revés. Es reconocer que es un fenómeno emergente. Es decir, es algo para lo cual tú necesitas complejidad. Una complejidad muy grande. Necesitas complejidad, pero cuando uno dice, si uno quiere definir qué es la conciencia, yo creo que es bastante claro que es indefinible la conciencia. Además, si la conciencia es, por ejemplo, reconocerse a un espejo y saber que es uno el que está en el espejo, bueno, por supuesto que ese es un aspecto de la conciencia. Pero la conciencia humana, o lo que yo me englobo dentro de la conciencia, tiene una complejidad, pero infinitamente mayor. Digo, yo no sé si en algún otro ser, la dimensión existencial del ser humano, que una persona pueda tener su vida bien, pero estar angustiada. Estar angustiada por deprimirse por algo que es abstracto, que no es nada que le está pasando. O sea, la persona tiene una buena vida, en principio en apariencia, quiero decir, buena vida en el sentido biológico, ¿no? Alimentación, acceso a los recursos, incluso afecto, si quieres,
Y sin embargo, una persona puede tener un montón de... puede, digamos, sentir trágicamente su curso por la vida. Y Eso acabar... se ha observado, José, en animales, por ejemplo, en perros. Eso es algo Eso muy pasa en típico en animales perros. también. En animales sociales pasa muchísimo. En perros hay casos de perros criados o sea, perros que han sido recogidos en perreras. Hay un ejemplo muy famoso, ahora no me acuerdo de los detalles, pero eran 2 perros que se recogieron en perreras. Estaban en 2 jaulas en la perrera. No podían salir de su jaula. Y además no eran jaulas que estaban una al lado de la otra. No tenían un contacto físico. No jugaban juntos. Estaban encerrados en jaulas. Y unos británicos se llevan a uno de los perros a las Islas Británicas. En las Islas Británicas tienen al perro, el perro está muy bien, no sé qué, el perro, pero como que le duele algo, como que no está todo lo contento que debería. Entonces ellos asocian que es pues, el cambio del tema de estar en otro país, etcétera, lo quieren mucho, le dan mucho cariño, no sé qué, no sé cuánto, pero de repente leen una noticia que en España hay un perro en una perrera que se está muriendo, no quiere comer, no quiere hacer nada, lleva como 1 año y pico, cada vez peor, y que ya está para morirse. Y descubren que esa perrera es la perrera de la que ellos cogieron ese perro. Y dicen, ¿no será ese perro el que estaba cerca del otro, no? Entonces se ponen en contacto con la perrera y descubren que sí, que no, pero además que el contacto físico, pero por alguna razón esos 2 animales hicieron clic y crearon un grupo. Y entonces dentro de la perrera, dentro de lo que era estar ahí encerrados en la perrera, ellos crearon su contexto. Entonces pues, esta gente cogió ese perro, se lo llevó a Gran Bretaña y ya los 2 perros súper felices, los 2 perros súper contentos y maravillosos. Hay un documental de la BBC que te lo cuenta en detalle. Sí, o sea, pero eso es más... Eso es, y más es una angustia vital. O sea, el perro daba la sensación de que estaba echando de menos al otro. Y no había una relación de tipo de pareja, porque además los 2 creo que tenían el mismo sexo. No había una relación muy física, porque eran perros que habían sido recogidos pocos meses antes. Era, por alguna razón, conectaron, por lo que fuera, y esa conexión, cuando uno de los 2 se va, pues el otro se siente completamente desamparado, pierde completamente su lazo con la realidad, con el grupo dentro de la perrera y cae en una espiral de angustia vital que lo lleva y dices, eso es superhumano. Claro, sí, los perros imitan muchas cosas de los humanos. Pero le falta, claro, pero en ese caso le faltaba concretamente un vínculo afectivo. Pero digo, el perro no sabe que se va a morir, o por lo menos no da evidencia de saber que se va a morir. Nosotros sí sabemos. Claro, pero no lo sabemos. Entonces, si los perros lo saben. No, ya, pero nosotros, muchas de las cosas que hacemos no son, o sea, creo que solemos siempre pensar en coordenadas racionales, hacemos esto por tal o cual razón, pero en un ser como somos nosotros, que sabemos que no vamos a morir, por lo tanto lo racional es no hacer nada en la vida. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Si no vamos a morir igual. Entonces lo racional es agarrar y tratar de pasar lo mejor posible y no respetar nada, porque ¿para qué respetamos cosas? En el fondo actuamos claramente contra la razón. Y la razón no lo es. O sea, por eso todos estos intentos de llegar a inteligencia... Las motivaciones últimas que tenemos siempre provienen de instintos. Es decir, cuando en ciencia ficción te quieren poner un robot humanoide que es pura lógica, no tiene sentido, porque por pura lógica no haría nada, pero ni para bien ni para... No se levantaría la silla, no se movería. Si tú miras por qué haces algo, al final, si tú vas preguntando por qué, la respuesta última es un instinto. Al final es porque tienes hambre o porque quieres progresar en la escala social, o al final hay algo irracional que es lo que te impulsa. Entonces, la razón es una herramienta para alcanzar esos objetivos, pero esos objetivos los tienes por algún tipo de... ¿Cómo la inteligencia artificial va a emular la componente irracional, que no es menor? Ese es todavía no lo sabemos, Ahí... Bueno, sí, o no lo sabremos nunca. O sea, bueno, mi opinión es que sí, que lo acabaremos descubriendo y desvelando, ¿no? Pero bueno, los nuestros no vienen sabemos por evolución biológica, los de la inteligencia artificial vendrán por lo que les pongamos. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema. Estás intentando emular, es tratar de reproducir el gusto del cangrejo con ¿cómo se llama el canicame acá? El surimi, o no sé no me acuerdo cómo se llama aquí. Sí, tú lo puedes hacer cada vez mejor, y mejorar, y luego lo llevas, o sea, puedes mejorar siempre. Hacerlo parecer, pero en ese hacer parecer están todos tus prejuicios. ¿Qué es aquello del cangrejo que tú estás buscando? Entonces, si es el sabor, te va a hacer el sabor cada vez más parecido. Pero créeme que el surimi nunca va a pillarte nunca va a desarrollar tenaza y te va a pillar.
por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, claro, hay aquí cosas como muy radicales. Acuérdate que hubo una época en la que en Occidente pensábamos que los que no eran de Occidente pues no pensaban, ni racionaban, ni no, tienen claro. conciencia, ni eran humanos, eran animales, ¿no? Entonces tú, toda la esclavitud, etcétera, tú considerabas una persona que pues, tú provienes de ahí, provienes de África, pero él porque había nacido en África, por resulta que ya lo quitabas todo ese tipo de capacidades, ¿no? Pero las tiene, ¿vale? Y te las demostraba entre comillas, porque tú con tus prejuicios siempre considerabas que no estaban claros, siempre estaban por debajo, siempre en todo, en inteligencia, en habitud, en todas las cosas que tú pusieras, siempre ellos estaban por debajo, eran claramente inferiores, ¿no? Lo que es algo completamente falso, ¿no? Ahora mismo tenemos esa sensación, los sistemas de inteligencia artificial son muy pobres, ¿eh? Pero allá hay sistemas de inteligencia artificial que engañan en muchas cosas, en temas de sentimientos, de emociones, son ficticios porque han sido programados para eso, ¿eh? Claro. O sea, que no ha salido espontáneamente, no ha emergido espontáneamente ese tipo de emotividad en la máquina, sino que ha sido forzada para engañar a humanos y hacerles creer que es emotiva. Pero ya se está viendo eso. O sea, ya hay gente que tiene ya hay personas que han tenido relaciones emocionales con máquinas y similares a las de las películas, pero y eso forzado en laboratorio y no en laboratorio. Es decir, la gente personaliza las máquinas que te rodean. No sé si tenéis el robot este de limpieza que da vueltas y te limpia la casa, ¿no? Hay gente que tiene la obligación de ponerle un nombre y de No, sí, hablar, sí. le habla a ese aparato y siente que unos días ese aparato no funciona igual de bien, que está como triste y otros días está como alegre. Y tú dices, pero vamos a ver que un aparato que exige un algoritmo perfectamente bien definido, que lo único que tiene es que está conectado con Internet y tiene un software, porque tiene un procesador muy pobre y todo lo hacen por Internet, que es el que analiza eso. Lo mismo han cambiado el software por ahí lejos, la inteligencia artificial que desde la empresa que controla eso ha cambiado ligeramente y por eso te da la sensación de que ahora parece triste o alegre. Pero hay gente que aseguraría, no, mi rumba ahora está triste, hoy está triste, no me está limpiando bien. Es que, ¿qué le pasará? Y le habla. Y todo ese tipo de cosas, cuando esto sea mucho más humanoide y la gente está mucho más acostumbrada a interaccionar con muchísimo más máquinas, acabará un momento en que realmente a nivel emocional no veremos tantas diferencias, ¿eh? No, pero De yo todas formas, creo que para mí, no porque las pues, máquinas alcancen nuestro nivel emocional, sino porque nosotros alcanzaremos el de ellas. Eso Bueno, es lo que me temo. sí. sí, yo creo que no es, a ver, lo que podemos replicar con las máquinas no es tanto que te pueda demostrar que la conciencia es algo emergente por el hecho de que vayamos a hacer una máquina como una persona, eso no es algo que vaya a ocurrir, pero sí que los desarrollos ya te dan a entender que incluso al nivel tan extremadamente limitado que tenemos, ves en la implementación de inteligencia artificial que hay cosas que son emergentes. Es decir, el machine vision, tú hablabas, José, antes de cosas algorítmicas. Tú no tienes que enseñarle con un algoritmo a una máquina lo que es un cero, lo que es un coche, para que lo reconozca. No funciona así. Tú simplemente creas un sistema del cual emergen ciertas conductas a base de enseñarle, de Sí, sí, prueba y sí, error. sí. Y tú no lo programas, esas conductas, tú no programas ese reconocimiento, es algo que emerge. Entonces, la capacidad de los sistemas complejos de desarrollar comportamientos emergentes es lo que es lo importante, yo creo. O sea, estamos empezando a demostrar a un nivel limitadísimo que todavía no llega a una cucaracha. O sea, no conseguimos simular una cucaracha, pero sí conseguimos ver que a nuestro nivel tan limitado aparecen cosas emergentes. Entonces, si en algo tan trivial como un chip de silicio somos capaces de sacar comportamientos emergentes, ¿qué nos saldrá después de millones de años de evolución biológica de una red neuronal que es infinitamente más compleja, ¿no? Claro, sí. No, yo con eso estoy de acuerdo y creo que también estaría de acuerdo Penrose con eso. No creo que Penrose esté en contra de lo que está diciendo. En absoluto. La pregunta es si esa emergencia es algorítmica, es formulable con algoritmos, y si fuera, también habría que ver de qué tipo. No, De qué tipo. no es que sea algorítmica, es que a nivel microscópico es algorítmica como lo es en nuestras neuronas, pero que la complejidad que lleva es tan grande a partir de esa pequeña célula, igual que reproducimos nosotros nuestras redes neuronales, el algoritmo es simplísimo, es sumar y restar señales de una celdilla de memoria y otra. Pero con esas sumas y restas somos capaces, metiendo muchísima complejidad, toda la que somos capaces de meter, de hacer cosas como reconocer caras de personas, de reconocer expresiones. O sea, pero fíjate que siempre se habla de funciones. Pero yo me pregunto en qué momento la inteligencia artificial va a conmoverse ante un cuadro, o escribir un poema, o Bueno, pero eso, ahí tú estás o creer en definiendo, Dios.
Pero tú ahí estás definiendo una cualidad muy particular que a ti te interesa, pero eso no tiene por qué ser la conciencia. Hay gente que no Bueno, cree está en bien, Dios entonces, o no le por gusta la supuesto. poesía y no son, ¿no? No, por supuesto, pero no, está bien. Si definimos la conciencia a Piacere, pues no tengo nada más que decir, claro, por supuesto. Entonces, simplemente... Bueno, hay una Sí, definición. pero eso, que a veces que conmoverse con una poesía, tú sabes que alguien se ha conmovido por una poesía porque te cuenta que se ha conmovido, ¿no? Tú realmente no tienes acceso a su sistema hormonal, a los impulsos, a la actividad de su cerebro para saber, no, esta persona claramente, tengo aquí unos aparatos que me están diciendo se está conmoviendo con esta poesía, sino que tú lo que sabes es que esta persona te presenta un discurso en el que te presenta una serie de ideas y tú dices, esas ideas y ese discurso, ese relato, corresponde a que esa persona se está conmoviendo con esta poesía. Y eso es un tema en el que se está trabajando mucho y probablemente, no te digo ahora, creo que no, pero dentro de unos años, 10, 15 años, vamos a tener máquinas que te van a contar ese relato y va a ser indistinguible. Te van a catar un vino y te van a contar lo mismo que te cuenta un enólogo profesional, te van a No, pues leer una catar un vino poesía. lo puede... A ver, claramente hay funciones que puede... Catar un vino lo puede hacer 10.000 veces mejor un enólogo profesional, pero simplemente es cuestión de que haga un análisis químico con algunos parámetros y ya Pero está. la cata de los enólogos no reconocen casi nada, ni reconocen olores, eso es todo mentira. Lo que tienen son discursos, son relatos. Sí, sí, O sea, está bien, pero digo, el lo puede... enólogo, los enólogos comparten un nivel tú has comentado, esa de conmoción, ¿no? Esa de conmoverte con algo, de conmoverse con lo que beben y hacen que ese relato sea lo más consistente posible, pero un enólogo profesional le puedes engañar, yo qué sé, con un colorante que no tiene olor ni sabor, que te cambie un vino tinto, te lo ponga en blanco y ya lo descuadras completamente y te describe un vino completamente distinto. O sea, realmente las moléculas que ha recibido su nariz y su boca son irrelevantes. Pero volviendo al tema, tú fíjate lo mecanicista que es todo esto, que ese emocionarse con lo que sea, yo le meto a alguien un chute de hormonas o le meto las drogas adecuadas y consigo que esa persona experimente las emociones que yo quiera. Puedo volver que una persona, o que tenga un trauma cerebral y una persona que es súper fría se convierta en una persona fácilmente emocionable o viceversa. Es decir, nuestra propia forma de ser depende completamente de procesos químicos que se pueden alterar o incluso hasta con un golpe en la cabeza se pueden alterar, ¿no? A ver, por Entonces eso ejemplo, te indica, pregunta, tú me estás diciendo, Héctor, que yo te mando a Abascal y me lo traes de Podemos. no, pero sí te puedo decir que yo puedo coger a Abascal, Entonces, meterle un chute de hormonas y hacer noquearlo, que cambie totalmente de personalidad. un rato, el rato que le dure el Bueno, efecto. lo que le No, dure no, ese chute hormonal, claro. claro, pero fíjate, qué sé yo, podemos estar mucho rato más, ¿no? Pero fíjate que incluso en el terreno de las ideologías, o sea, la gente cree a Abascal, dicen. Estoy leyendo el chat de reojo. Todas Mira que las... seguimos en YouTube, ¿eh? Sí, es un peligro esto. Mañana saldremos... Ah, no, ¿nos seguimos en YouTube? Sí. Sí. Sí, Sí, sí. estamos saliendo de YouTube. Bueno, pues nada, entonces mejor, es más prudente no decir nada más. Pero No, pero bueno, bueno, que ya digo, hay ciertas cosas que sabemos hacer. Lo que pasa es que, por desgracia, no sabemos hacerlo todo. Si lo sepamos hacer todo, el problema de la conciencia será no sé si resuelto. por desgracia. No sé si Sí. por desgracia. Pero Digo, el problema de la funciona, conciencia o sea, está todavía abierto, pero funcionar, estamos avanzando. digamos, la pregunta es, para usar una frase que me gusta mucho de un filósofo argentino con el cual charlo cada tanto, o sea, funcionar no es existir. Ya. Y por supuesto que uno puede, sí, simular y hacer parecidas las cosas y bueno, y habrá quien se encariñe con su, ¿cómo se llama? La rumba se llamaba La rumba. rumba y que entonces, no sé, que sufrió una gran pérdida emocional y que con la rumba le llene. O sea, lo que sí está claro es que la tecnología nos modifica gravemente. Un ejemplo muy tonto que se lo escuché a este mismo hombre, Miguel Benazayac, que es muy interesante por lo simple que es y lo fácil que uno se da cuenta que es así. Todos los móviles tienen esto que te cuenta los pasos y este tipo de supuestamente aplicaciones de salud. Entonces, normalmente creo que a todos nos ha ocurrido esto, de que es que un día descubrimos que está en el móvil esa aplicación, o alguien nos cuenta, oye, ¿viste que el corazoncito? Ah, entonces lo miramos por curiosidad, a ver, y ves que hiciste 1.340 pasos. Entonces le preguntas a otro, ¿y tú cuándo hiciste? Yo, 7.000. Y ya te entró la preocupación. Y dice, hostia. Y hasta el minuto anterior, el número de pasos que dabas por día era una variable irrelevante que nunca se te hubiera ocurrido ni contar, y ya pasó a ser una preocupación en tu vida. Y entonces, claro, puede ser que empieces a moldear tu día, mirar todos los días cuántos pasos hiciste,
y proponerte ir a caminar un poco para ir mejorando tu... Y entonces, claro, efectivamente acabas modificando con una tontería gravemente tus angustias, incluso tus angustias, porque puede ser que digas, no sé, no estoy haciendo bien las cosas, porque le preguntas a 5 o 6 personas y resulta que tú haces la mitad de los pasos que el resto. Y bueno, imagínate si con esa pequeña aplicación se modifica así, con tantas otras, ¿no? O sea, yo soy suficientemente viejo para que todavía, no sé, acordarme el número de teléfono o cosas por el estilo, pero desde hace 20 años que ya nadie se acuerda ni a duras penas del propio número de teléfono, por ahí ponerlo en formularios, pero de nadie más, porque hoy en día ya sabes que... Hay dos discursos diferentes, quiero decir que estamos hablando de cosas diferentes. Una es si tecnología sí, tecnología no, si nos deshumaniza, si somos humanos, más o menos humanos, lo que sea. Eso es una discusión. Y otra discusión es si la conciencia es un proceso que puede emerger de la complejidad de sistemas, de una gran cantidad de sistemas básicos muy simples. No, Que yo no sostengo que discuto creo eso que sí, último. No pero discuto por eso mi último. prejuicio, totalmente, por un prejuicio, no por nada. Cuando se habla... Perdón, solo digo una cosa, no discuto eso último, eso se produce fácilmente. Una noche romántica y 9 meses después ya tienes un ser que va a desarrollar eso. La pregunta es si con cablecitos y con semiconductores podemos fabricar algo así. No, eso no lo sé. Eso es otra cosa totalmente diferente. Yo lo que estoy argumentando es si hace falta procesos de física desconocida y luego ya, si física desconocida tiene que ser cuántica, que eso me sorprende que un físico haga uso de la cuántica para invocar algo desconocido, cuando la cuántica es una teoría muy bien conocida y muy determinista. No, pero por eso dijo gravitación cuántica, para que fueran no conocidas, me imagino. Pero no dijo gravitación, dijo... Sí. Penrose dijo gravitación cuántica. Sí, pero ni siquiera... La idea de Penrose es conectar su idea sobre el colapso de la función de onda, creo que se llama la teoría de la reducción orquestada de la función de onda, o algo así se llama la teoría, ¿no? ORC, o algo así, ORCH, o algo así. Y es una teoría en la que los efectos gravitacionales son los que provocan el colapso de la función de onda. Claro, entonces, ahí Penrose está diciendo, por un lado, creo que el colapso de la función de onda existe y es un hecho físico y es un hecho que tiene que ser, es dinámico y por lo tanto tiene que ser entendido, que es una opinión no ortodoxa, porque los físicos cuánticos pensamos que el colapso es una cosa ficticia, que históricamente pues, tuvo su interés y una serie de discusiones, pero hoy en día ya está completamente omitido, ya es una cosa irrelevante, aunque se estudie en los primeros cursos de mecánica cuántica, pero no es necesario tener una dinámica del colapso, ¿no? ¿Vale? Depende de la interpretación que hagamos. Y entonces lo que hace Penrose es decir, esto es dinámico y además ocurre por culpa de la gravitación, que es un efecto que sacó Dionisio, así, la teoría de Diossi-Penrose, a ver si escribo algo en el blog sobre eso, que es una idea que coge Penrose también sobre el 92, 93 de Diossi. ¿Tenéis que decir algo, Alberto? Perdona. ¿Ibas a decir algo y te hemos cortado? Sí, pero bueno, tampoco era muy importante. Es que como me tengo que marchar ahora, tampoco. Pero es que estos argumentos de fenómenos emergentes me recuerdan muchísimo también a cuando se habla de teoría del caos y de complejidades emergentes de ecuaciones o de procesos físicos que son muy deterministas. En sistemas de pocos elementos, pero en cuanto tienes muchos elementos, pues aparecen esas complejidades. Sí, que creo que lo que apuntaba Héctor iba un poco en esa línea. Sí. Y, claro, la complejidad surge tanto en sistemas muy, muy sencillos, porque el caos determinista, la gran sorpresa del caos determinista es que sistemas muy sencillos, con muy pocos grados de libertad, un péndulo con un forzamiento, ¿no? Con unas pérdidas, un doble péndulo, sistemas muy, muy sencillos con 3, 4, 5 grados de libertad, tienen una enorme complejidad de comportamiento y se hacen impredecibles en la práctica, ¿no? Y por otro lado tienes la emergencia en sistemas macro complejos. Si tienes que irte, Alberto, ves el YouTube. Yo me tengo que ir también. La verdad es que me da pena porque esto... Sí. Pero otro día podemos hablar, si eso, Héctor, si quieres, hablamos un poquito de conciencia y cosas así. Venga, otro día tratamos el tema. Venga, otro día tratamos el tema con más tiempo. En el chat alguien remarcó el sentido del humor también, que es también un claro. fuerte varapalo a
No, el humor no tiene nada que ver con la conciencia, son cosas diferentes. Yo conozco gente que supuestamente es consciente y no tiene sentido del humor. Tú estás hablando de características humanas. Bueno, ya no tengo nada más que decir sin los jueces. No, es que estás hablando de características humanas. O sea, si estás hablando de replicar un ser humano, es una cosa. Si estamos hablando de cómo emerge la conciencia, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, si conciencia llamamos a lo que tienen los seres humanos, entonces... Pero no solo, o sea, no tiene que ser exactamente como un ser humano. Bueno, si es... No, por supuesto, entonces es fantástico. Te puedes tener, por ejemplo, la rumba. Alberto. No creo que la rumba tenga conciencia todavía. Sí, no tiene conciencia. Pero bueno, como están conectados por internet a un software de inteligencia artificial, algo de inteligencia artificial tiene las rumbas, ¿no? Cuando haya 200.000 millones de rumbas, todas conectadas entre sí, y, bueno, tampoco todas con todas, de alguna forma, y que además lleven, no sé, 200 millones de años de evolución para ver cómo optimizar esas conexiones de la forma que produzcan los comportamientos más proclives a ser seleccionados. Para evolución no tienen que reproducirse, eso ya me cuesta imaginar. Por ahora no se pueden reproducir. Que se reproduzcan las rumbas. Es difícil. Bueno, se está trabajando mucho en eso, en robots que se autorreplican, ¿no? Que son como piezas de Lego que se van montando unos a otros y montan estructuras más complicadas. Ya en el MIT, en el Media Lab, han hecho varias cosas muy, muy interesantes de robots que además, con una inteligencia artificial, nadie le ha dicho que construyan una estructura que resuelva un problema y ellos tratan de ir construyendo diferentes estructuras para resolver ese problema. Son problemas muy sencillos, geométricos. Y van construyendo diferentes estructuras y logran encontrar una estructura capaz de resolver el problema. Y nadie les ha programado para obtener esa estructura. Y ha sido porque ellos sí están programados para construirse, para pegarse unos a otros con unos imanes y construir diferentes estructuras. Y van probando diferentes cosas, van tratando de resolver el problema porque su ímpetu vital, entre comillas, consiste en resolver ese problema. Entonces se les ha programado para que pretendan resolver el problema como lo único que tienen que hacer en su vida, ¿no? Y entonces logran avanzar y logran resolver el problema. Y bueno, eso ahora son problemas muy sencillos, pero dentro de 15, 20 años lo mismo son problemas mucho más complicados y decimos, joder, pues qué barbaridad, qué robot, lo que está haciendo este robot, me da miedo, ¿no? Claro, pero fíjate que siempre tú lo que programas como mínimo es ese que tú llamaste ímpetu vital, o sea, programas la dirección, la flecha, pero los seres humanos, por ejemplo, tenemos, no sé, hay gente que hace cosas con su vida que parecen ir muy en contra de lo que uno podría llamar el ímpetu vital de un ser humano, ya no... digamos, Nuestro ímpetu vital viene de millones de años de evolución y es bastante aleatorio, ¿no? Así que, y a veces contradictorio. Viene de años de evolución, pero está sobrevalorada con el ser humano la evolución. Llevamos también algunos años de cultura, y la cultura, si bien y la cultura se transfiere en forma lamarckiana, que es mucho más eficiente. Eficiente, pero todavía no ha cambiado nuestra genética ni nuestros instintos. Sí. Algunos animales también tienen cultura, también transmiten cultura. En ciertos pequeños grupos, por ejemplo, en ciertos primates, hay elementos culturales que se van transmitiendo de padres a hijos y en el momento en el que te pierdes el que mejor te lo transmite, hay como escuelas y entonces van aprendiendo, por ejemplo, a usar palitos para hacer ciertas cosas, para comer ciertas cosas y se va haciendo una especie literalmente como una escuela. Y transmiten ese elemento cultural. De verdad, le dedicamos un coffee otro break. día lo hablamos. Venga, y luego chao, cuando vayamos a hacer en el podcast no vamos a saber qué decir. Ya está esto, ya quedó grabado esto. Todo el mundo lo